Buenas noches. Bueno, quería mandar este nuevo video, he vuelto a tomar un poco, como puedo, ¿no es cierto?, a contrapelo un poco del tiempo, esta tarea de publicar algunos videos, si es oportuno. Y bueno, quiero publicarlo, digamos, lo que quiero publicar es una respuesta a un video que hace unos días atrás, el día domingo 22 de mayo, publicó el padre Gonzalo Ciperiani, video cerrado, o sea, no se puede acceder, o sea, uno va a internet, busca la página de la parroquia y la encuentra, pero ese video no se encuentra. Supongo que será porque querían un poco ocultarlo y que sea nada más que para los amigos, las personas confiables. Bueno, bien, sea como sea, yo lo pude ver, el video, y quiero hacer algunas actualizaciones. Como no se puede encontrar por ninguna parte, además yo soy muy negado en esto de internet, me toma el trabajo de copiar el enlace, que si uno por supuesto lo copia y lo ponen, digamos, en el buscador de Google, tampoco lo puedo encontrar porque es cerrado, entonces. Pero bueno, para que conste que es una cosa real, quiero mostrar el enlace donde está el sermón del padre Ciperiani. Me hubiera gustado poder ponerlo aquí para digamos, porque si hubiera estado un video público abierto no habría problema, pero al estar así tan cerrado no lo pude traer, no lo pude poner. Igualmente, como esto es una especie de debate, me tengo que ceñir a lo que el padre dijo. Y como tampoco he podido conseguir una transcripción lineal de todo, y sería además un poco pesado, voy a señalar algunos errores que ha tenido el padre en esto, y las personas que tengan el video lo podrán ver, digamos, directamente. Bueno, el video comienza más o menos en el minuto 13, si no me equivoco, más o menos, ¿sí? Minuto 13 de la misa que celebró el padre, una misa que tiene 51 minutos y pico, este domingo de preparación a la fiesta de la Ascensión del Señor. El video versa sobre la misa de San Pío V, o lo que él llama, más bien que sobre la misa, sobre el grupo de personas a las cuales él advierte seriamente acerca de su conducta. Personas que van a la misa de San Pío V. El padre Ciperiani, como no quiero olvidarme, está en la parroquia de San Cayetano y Nuestra Señora de Luján, si no me equivoco, al revés, no sé, de Malargüe, junto a otro sacerdote que es el que experto en estos medios, que es el padre Alejandro Giner. Los videos que uno puede encontrar en público son los del padre Alejandro Giner, pero los del padre Ciperiani no están publicados en público, así que por eso no puedo yo hacer lo que hubiera querido. Igualmente me tomé el trabajo con el poco material que tenía de señalar algunas cosas. Vuelvo a repetir, el que pueda acceder a ese video lo va a poder, entender perfectamente, seguir. El padre utiliza la palabra derrape, me gusta esa palabra, derrape, ¿no? No hay que derrapar fuera de la iglesia, dice alguna cosa de esta. Resulta que él mismo hace derrapes, ¿sí? Me voy a tomar el trabajo de analizar los derrapes del padre Gonzalo y los errores, que son más serios, ¿sí? Del video del padre Gonzalo. En el minuto 17:25, el padre produce un derrape, el primero. Dice, las iglesias presbiterianas o protestantes no tuvieron obispos porque Lutero era presbítero y no pudo ordenar. Es un poco grueso el tema, ¿no?
Lutero rechaza el sacramento del orden, no es que él era presbítero y no pudo ordenar obispo, eso es una locura, no existe eso, no está en la historia, ¿sí? Y lo puedo decir porque tuve que estudiar la historia de Lutero, sus obras en las lenguas originales, en la facultad, así que le puedo decir al padre que eso no es así. Ojo, el padre Gonzalo ha estudiado patrología, no es un hombre sin lectura, es un hombre preparado. La pena que me da por ahí es que piense que los laicos no pueden entender un lenguaje más preparado y afilado. Yo creo que sí. Por eso me tomo la modestia digamos, de hablar con altura y no despreciar la inteligencia de los demás. Lutero rechaza el sacramento del orden, padre Gonzalo, de la Eucaristía, de la penitencia, de la confirmación, de la unción de los enfermos. No es que no pudo ordenar obispo porque era solo sacerdote, sino porque él negaba que existieran esos sacramentos. En el 22:16 tenemos algo también de Lutero, sabe que está ahí. En el 22:16 dice que Lutero es un cisma, no. En el minuto 22:16 se equivoca el padre. Lutero hace una herejía, ¿sí? Que consiste en separar la doctrina de la iglesia. El cisma es separar, digamos, a la iglesia del gobierno, ¿no? La administración, el gobierno, el pastoreo, digamos. Primer derrape. Segundo derrape, minuto 20. Propone la misa tridentina como una cuestión de sensibilidades distintas. La misa tridentina, ojo, este es el tema del video del padre Cipriani. Sensibilidades distintas. Otro error, no se trata de sensibilidades. Si uno pelea como un loco para poner la misa tridentina o para celebrar la misa tridentina, no es porque se siente mejor, no para nada. Es porque es la misa en la cual participaron todos los santos, es la misa que pertenece al núcleo mismo de la tradición romana a la cual nosotros pertenecemos, fuimos bautizados en rito romano, por lo tanto, el rito más antiguo del rito, yo diría, único, aunque ahora hay una especie de pequeña excepción con esto del Novus Ordo, el rito de Pablo VI, rito, entre comillas, pero no es una cuestión de sensibilidades, padre Gonzalo, esto es una cosa seria. No es que a mí me guste o no me guste, no, es la misa de la tradición de la iglesia. Yo la tradición de la iglesia no la puedo elegir, porque si puedo elegir y separar la tradición de la iglesia, estoy cometiendo algo que usted ya sabe, se llama airesis o herejía, diríamos en español, airesis, una elección. En el minuto 20:56 dice otra cosa que me chirría bastante, pero no lo voy a comentar porque es bastante. Dice, lo óptimo es enemigo de lo bueno, por lo tanto, si lo óptimo es el rito antiguo, cuidado porque puede ser enemigo de lo bueno. Es un poco raro, pero uno tiene que buscar lo mejor. Sí, lo óptimo es enemigo de lo bueno, los romanos lo tenían como un dicho, digamos, como decir, no vayas a un perfeccionismo tal que te quedes sin el pan y sin la torta, pero no se trata de eso, evidentemente. En el 25:31 nuevamente el padre hace un pequeño derrape. Los eslavos tienen misa en su propia lengua. Toma. O sea, como los rusos, ¿en qué hablan? ¿En eslavo antiguo? ¿Por qué tanto problema entre los ucranianos y los rusos? Uno de los problemas que tienen es que no hablan la misma lengua. Pero ¿cómo? No dice que los eslavos tienen los ucranianos son eslavos, los rusos son eslavos y resulta que tienen lenguas distintas. Por lo tanto, el eslavo antiguo en el cual está hecha la misa de los santos Cirilo y Metodio no es el ruso actual. Por lo tanto, está en la misma situación esa iglesia que nosotros con el latín. El latín no es el francés o el español o el italiano. El latín es anterior. Bueno, el eslavo antiguo es anterior a las lenguas, digamos, que hoy se hablan. O sea, no. Derrape último, dice en el 26:19, diciendo que la misa antigua tampoco era una panacea, no era una cosa muy. No creamos que era tan terrible, porque había los sacerdotes celebraban misas en 15 minutos, la gente ni se enteraba, qué sé yo. Padre, ¿usted ha visto la misa del Padre Pío, del Santo Padre Pío de Pietrelcina? Está en internet, se puede ver, dura 3 horas, ¿sí? Y la gente está pendiente de eso. El cura que celebra la misa en 15 minutos es culpa de él. No es que la misa sea así, es que él, como tantos otros en el rito nuevo, celebran mal, bien,
Pero eso no es cuestión de la misa, no, no, no. Si no, vaya y vea las misas del Padre Pío que están editadas en internet. A ver si duran 15 minutos y a ver si la gente está atenta a otra cosa. No, 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 eso no depende del rito, eso depende de quién lo celebra y quién participa, ¿vio? Bueno, pero esos son los errores menores, o como dirían los españoles, peccata minuta, ¿sí? Hay cosas más hondas, errores más profundos en este audio, en este vídeo, perdón, en este sermón que dio el padre Gonzalo. Yo encuentro dos fundamentalmente. Uno, el más importante de todos, es el cúmulo de errores acerca de la iglesia que tiene este sacerdote. Y lo voy a ir nombrando, poniéndole el minuto por si ustedes pudieran luego tomar el video e ir al minuto ese para no perder tiempo en los terrenos. El primer error que encuentro yo acerca de la iglesia en este video del padre Ciperiani es uno que él menciona en el minuto 13:14. 13:14. La Jerusalén del cielo, dice. La iglesia hay una imagen que aparece evidentemente ese día en la segunda lectura, se lee el Apocalipsis, si no me equivoco, capítulo 22, donde aparece la visión de la Jerusalén del cielo. El padre tranquilamente dice que la imagen esa imagen del Apocalipsis es el cielo, pero también es la iglesia, dice. Padre, las imágenes bíblicas no son naipes, para que los predicadores la usen como les convenga. La Jerusalén del cielo es del cielo, no es de aquí. Por tanto, no es correcto, eso es alegorismo. O sea, ¿se acuerda usted debe saber que hubo esa especie de corriente durante muchos siglos en los padres de la iglesia de alegorizar el texto bíblico, que es aplicar una cosa con un interés moral, sino, pero la palabra de Dios tiene que ser buscada en el sentido recto, inrecto, o digamos en el primer sentido. Los redimidos, los que lavaron su sangre, su manto en la sangre del Cordero, esos son. O sea, usted tiene que tomar todo el Apocalipsis y ver allí que evidentemente la Jerusalén del cielo es del cielo, o sea, es la iglesia que Cristo va construyendo con su sangre, invisible, y que se manifestará al final, por eso apareció al final, ¿no? la Jerusalén del cielo. No es asimilable a la iglesia en su estado actual. No, no, esto llevaría a decir que la imagen no es profética, sino que es sencillamente alegórica. No, es un error. Segundo, el padre Gonzalo dice que la iglesia se apoya en los apóstoles, se apoya en los apóstoles. Claro, porque está comentando lo de la iglesia del cielo, entonces dice esa ciudad estaba bajo 12 cimientos y los 12 cimientos tenían los nombres de los apóstoles del Cordero, los 12 apóstoles, y entonces la iglesia se apoya sobre eso y lo concluye así, como si una metáfora, como es esa construcción que él dice que es la iglesia, y ese apoyarse sobre los cimientos de esa apóstol estuviera clarísimo para todo el mundo. Padre, ¿qué es apoyarse? ¿Por qué decimos que la iglesia se apoya? Explíquelo. No explica el sentido que tiene esa imagen. Significa que lo que tenemos como norma de fe es la doctrina que enseñaron los apóstoles. Usted no lo explicó, yo lo voy a explicar ahora, ¿sí? Que los apóstoles sean la base de la iglesia o el cimiento de la iglesia es que lo que tenemos como norma de fe es la doctrina que enseñaron los apóstoles y que actualmente se halla en la tradición y en la escritura. Atenti, ¿sí? Por ahí va el tema. Otro error con respecto a la iglesia. La iglesia dice está fundada sobre los apóstoles y sobre sus sucesores. Sobre los apóstoles y sobre sus sucesores. Esto lo dice en el minuto 16:42. Aquí no hay uno, hay varios errores. Primero, no explica lo que significa estar fundada. Nuevamente, volvemos a lo... Supone que todo el mundo entiende lo que significa estar fundado, o sea, no lo explica. Segundo, equipara el valor de los apóstoles al de los obispos, y así se desliza en un grosero error. Porque si los apóstoles y los obispos, la iglesia está fundada sobre los apóstoles y los obispos, entonces la iglesia está fundada sobre Arrio también, sobre el cardenal McCarrick, que acaba de entregar no sé cuántos miles de hermanos chinos a la muerte o a la cárcel.
está fundada sobre ellos. Es una grosería confundir los planos, ¿sí? Una cosa son los apóstoles, de los cuales nos viene la tradición y la escritura, y otra cosa son los obispos, que tienen la misión que tuvieron los apóstoles en su momento de enseñar la palabra de Dios. Pero atención, no es lo mismo el tiempo apostólico que el tiempo de hoy. Eso es confundir las cosas. Adherir a los obispos hoy es estar perteneciendo a la iglesia. Adherir a los obispos hoy es pertenecer a la iglesia. ¿En qué, padre? ¿En qué? ¿Y a qué obispos? Porque uno podría adherir a obispos que están fuera de la iglesia, tranquilamente, lo existe. O sea, la norma de adherir al obispo para estar dentro de la iglesia no es correcta. No es correcta. Lo que hay que adherir es a la fe de Cristo, que nos es entregada por los apóstoles en la tradición y la escritura, y se nos explica y se nos transmite de viva voz por los pastores fieles, y no todos son fieles, que ya lo vamos a ver ese tema. En el minuto 20:15 dice, cuando la jerarquía de la iglesia establece algo, no podemos ir fuera de ahí. ¡Ah! Mira qué joyita. Cuando la jerarquía de la iglesia establece algo, no podemos ir fuera de ahí. Claro, pero resulta que hubo santos que sí lo hicieron. No vamos a ir muy lejos, vamos a ir a uno que está muy cerquita. Juan Pablo II ordenó en secreto obispos para países comunistas. Los ordenó en secreto porque el Papa Pablo VI lo había prohibido. O sea, Juan Pablo II hizo lo que más tarde iba a hacer Monseñor Lefebvre. Lo mismo, ordenar en secreto sin permiso de Roma. A Juan Pablo II lo hicieron santo, a Lefebvre lo excomulgaron. Eso chirría un poco, ¿no? Si vamos al caso, también Cristo desobedeció. Cuando la jerarquía establece algo, no podemos ir fuera de allí. Y en Alemania, que están ahora casando homosexuales, se salva la persona que adhiere a esa jerarquía de la iglesia. Hay gente, dice en el minuto 17:12, dice el padre Gonzalo, hay gente que quiere hacerse su propia iglesia fuera de la autoridad del obispo, fuera de la autoridad del papa. Padre Gonzalo, yo creo que es al revés, ¿sí? Hay una jerarquía de la iglesia que quiere hacerse con la iglesia de Cristo. No es la gente la que se va a hacer una iglesia fuera, sino que es la jerarquía la que quiere arrebatarle a Cristo su viña. ¿Se acuerda usted la parábola de los viñadores homicidas? Venid, matamos al heredero y nos quedamos con su viña. La viña, la casa de Dios, está siendo destrozada por malos pastores, gracias a Dios no son todos, no son todos. Para citar un caso, Monseñor Schneider es un gran pastor que nos enseña cómo nos tenemos que mover en estos tiempos duros. Pero, ¿no será que la jerarquía de la iglesia es la que quiere hacer otra iglesia, padre? ¿Qué es esto de la Pachamama? Por ejemplo, ¿dónde está en el Evangelio lo de la Pachamama? Que hay que tirarse a adorar a un ídolo en los patios del Vaticano, en presencia del Papa, A ver, está bien, el Papa no se ha podido arrodillar, probablemente tenga problemas de rodilla, porque se arrodilló delante de los pastores protestantes, los judíos, para eso no tuvo problema. Pero arrodillarse delante del Santísimo no puede. El ecumenismo, padre, el matrimonio homosexual, la destrucción de la tradición, el odio que se le da, se le siente por la misa tradicional, eso también es un síntoma. Hay gente que quiere hacerse, decía usted, hay gente que quiere hacerse su propia iglesia fuera de la autoridad de los obispos. ¿Y qué hacen los obispos con su autoridad? Enseñan todas estas barbaridades que he dicho. Entonces, ¿a quién tienen que obedecer los fieles? La jerarquía de la iglesia, en su mayoría, no todos, han suplantado la tradición. Si usted toma el rito nuevo, con Novus Ordo, que le dicen hoy, es una suplantación, es una suplantación. Pero bueno, ya eso lo vamos a tocar más adelante. En el minuto 18:30, más o menos, usted dice, lo que pasa ahora es que como lo que pasó en los Hechos de los Apóstoles. Bueno, aquí viene otra cosa que es tremenda. En el minuto 18, segundo 30, dice,
Lo que pasa ahora es como lo que pasó en los Hechos de los Apóstoles. En la segunda lectura, perdón, en la primera lectura del día 22 de mayo, domingo, se leía, digamos, ese capítulo del Hechos de los Apóstoles donde se narra el primer concilio de Jerusalén, que tuvo como, digamos, protagonistas sobre todo a San Pedro, San Pablo, Santiago el Menor, y se dirimió la primera cuestión, ¿sí? Sí, que se planteó, digamos, en la iglesia, si los gentiles, o sea, los que no eran hebreos, que no llevaban la ley de Moisés como ley, digamos, debían adherirse a la ley de Moisés. Y el concilio dictaminó que no, que bastaba con cumplir algunas cosas, más bien de orden natural, ¿sí? y bueno, y también el no comer la carne sacrificada a los dioses, porque la carne sacrificada a los dioses es una especie de adhesión a la idolatría, ¿no es cierto? eh, pero dice, en el 1854, dice el padre Gonzalo, vinieron los apóstoles, se juntaron y resolvieron, o sea, se pusieron de acuerdo y resolvieron. Padre Gonzalo, no tuvo nada que ver el Espíritu Santo en esto. ¿Se acuerda usted en el mismo Hecho de los Apóstoles, el pasaje en el cual San Pedro es llamado a la casa de Cornelio, al que era un del centurión romano, y que apenas entró Pedro en la casa bajó el Espíritu Santo? ¿No será que ese fue el signo que vio San Pedro? ¿O para usted le parece que se pusieron de acuerdo ellos y ya está, más o menos como ahora? Todos los obispos se ponen de acuerdo que hay que hacer polvo la misa tradicional y ya está, listo. La iglesia no puede caminar fuera de eso. No, no, padre, no, no. El Espíritu Santo es el que ellos interpretaban y vieron que al bajar el Espíritu Santo también sobre los gentiles, ellos no tenían la autoridad para oponerse. Por eso dijeron, no, no le vamos a oponer a los gentiles algo que Dios no lo quiere. Y lo manifestó cuando bajó el Espíritu Santo delante de Pedro en Jaffa, ¿sí? En la casa del centurión romano. Hechos de los apóstoles también. Por lo tanto, no es el producto de un acuerdo entre hombres. No, no, no. Lo quiero aclarar. Esto demuestra que en la iglesia actual el que manda no es Dios, sino el sínodo de los obispos. Es más o menos eso, ¿sí? Si ustedes decían, se reunieron y se pusieron de acuerdo. Es lo que hacen los obispos hoy. Se reúnen y se ponen de acuerdo. Ordinariamente resuelven mal, ¿sí? Por ejemplo, los sínodos de los obispos alemanes creo que está bastante mal lo que están haciendo, ¿no es cierto? Y es un sínodo, ¿eh? Y el camino sinodal que nos toca ahora, vamos a ver, Dios mío, en qué termina. En el minuto 20:48, el padre va a meterse en un berenjenal tremendo. Dice, los pastores velan por la unidad de la iglesia. Los pastores velan por la unidad de la iglesia. Yo le voy a hacer, padre, la primera pregunta. ¿Qué es el pastor para usted? Porque eso también es una metáfora. Eso es una metáfora. Usted no es un pastor literalmente hablando y sus fieles no son ovejas literalmente hablando. Usted es un ser humano y yo soy un ser humano. Por lo tanto, estamos frente a una metáfora. Muy bien. ¿Y qué significa ser pastor? Porque no le preguntamos a los padres de la iglesia, que son los que usted justamente estudió, San Agustín especialmente, San Gregorio también, en la carta de los pastores, ¿qué es el pastor para ellos, padre? Es el maestro, enseñar. Esa es la primera actividad del sacerdote, del obispo y del papa, la primera, ¿sí? No significa que no hayan otras, como puede ser, no sé, celebrar los sacramentos, como puede ser la administración, la liturgia, muy bien, pero lo primero es enseñar. Segundo, padre, usted dice acá los pastores velan por la unidad de la iglesia. Primero, ¿qué es el pastor? El que enseña. Poco enseñan los obispos, ¿eh? Bastante poco, porque no saben, sencillamente, su vida no se dedica a la contemplación, no son contemplativos, les parece que es un lujo tener tiempo para leer, para pensar y muchísimo menos para contemplar. Segundo, padre, ¿qué es velar para usted? Los pastores velan por la unidad de la iglesia. Velar es cuidar, se vela el vigilante, el vigía, porque hay un mal que acecha. Cuidar del mar significa. ¿A usted le parece que los obispos actualmente velan por él? Yo creo que Dios sí vela por nosotros, pero muchísimos obispos son la causa del problema de la iglesia.
Tercero, padre, en esta misma línea, ¿qué es la unidad de la iglesia? Usted dice, los pastores velan por la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Uf, si han hablado de esto. Cada uno entiende lo que se le ocurre. Hay un cura en España que decía que la unidad de la iglesia se hacía sentándose todos juntos en los bancos de adelante en la misa, por ejemplo, ¿sí? Por eso le pregunto, ¿para usted qué es la unidad de la iglesia que tan celosamente defienden los pastores? La unidad de la iglesia es Cristo, Padre, Cristo. ¿Y quién defiende la unidad de la iglesia? ¿El que se aparta de la tradición de Cristo o el que la defiende? A ver. Y por último, la joya, ¿qué es estar excomulgado? Usted dice estar excomulgado. Al final, bueno, en los avisos dice, no, creo que no están excomulgados, menos mal que no nos excomulgó a todos los que celebramos la misa de San Pío V. Pero ¿qué es estar excomulgado, padre? No estar en comunión con la iglesia, por eso lo han dicho 11.000 millones de veces y nunca lo han explicado. ¿Qué es? Es estar, no sé, no entiendo. O sea, ¿en qué cosa nos unimos los católicos? ¿En que leemos las mismas hojitas todos los domingos? ¿En que nos juntamos a las reuniones de grupo, de parroquia? ¿En que vamos a las peregrinaciones? ¿Cuál es el objeto de lo en que comulgamos todos? El objeto de la unidad es Cristo, Padre, Cristo, ¿sí? Cristo. No es ni yo, ni usted, ni el Papa, no, Cristo, ¿sí? Por lo tanto, lo que vaya contra Cristo va contra la unidad de la Iglesia, mal que le pese a quien sea. Quiero terminar con, ya está bien, ¿no? Quiero terminar con este tema del error acerca de la misa. Comete un error usted acerca de la misa. Dice, no hay un rito mejor que otro. Hay muchos ritos en la iglesia, dice, ¿no? Hay algunos que creen que la misa siempre se celebró en latín. Está bien, tiene razón. Primero se celebró en arameo, qué sé yo, siríaco, no sé. Será arameo siríaco, supongo. En griego, muy bien. En latín, muy bien. Los eslavos benditos estos que tanto lo preocupaban a usted. Bueno, no hay un rito mejor que otro. ¡Epa! Usted supone que el rito de Pablo VI es de la tradición de la iglesia. Porque si no hay un rito mejor que otro, usted no está hablando del rito de los maronitas, de los siromalabares, no, está hablando del rito del Novus Ordo frente al rito tridentino. De eso está hablando usted, aunque no lo diga claramente. Supone que el rito entonces usted supone que el rito de Pablo VI es de tradición de la iglesia, como los demás. Es una opción válida como las demás. No, padre. Había un cura, de cuyo nombre no quiero acordarme, que decía que el rito nuevo es válido porque está hecho con piezas antiguas ordenadas de nuevo. Eso le dijo sacerdote, es un rito nuevo con aportes antiguos. Entonces, inspirados por Dios, se reunieron los padres conciliares en medio de, no sé, y crearon un nuevo rito. ¿Y quiénes son los padres conciliares? ¿El Espíritu Santo? No. Por lo tanto, lo que hicieron fue hacer polvo el antiguo rito. Eso es lo que hicieron, ¿sí? Yo no digo que la misa del rito del Novus Ordo no sea válida, sí es válida, por muchas razones, ¿no? Pero que lo que hicieron es una barbaridad, también lo es, también lo es. Nos privaron de un tesoro enorme. Yo me formé como sacerdote en el desconocimiento total y supino del rito más rico que tenemos en la iglesia de Occidente. O sea, no es lo mismo, ¿eh? Recuerdo, por último, ya con esto termino, padre, cierta vez cuando llegó Monseñor Garlati, acá que fue obispo diocesano, bueno, yo fui uno de los primeros curas que lo fui a ver para decirle, Monseñor, no estoy de acuerdo con la comunión en la mano. Todavía no se había puesto la comunión en la mano, pero yo ya por las dudas, como ya veía por dónde venía y algunos compañeros también veían, entonces fui y le dije, mire, le quiero decir directamente, yo no estoy de acuerdo con la comunión en la mano. Monseñor Garlati, bueno, por supuesto, no me trató bien, ¿no? Pero después un poco para tranquilizarse, porque vio que yo, bueno, me quedé ahí. Me dice, mira, Costaguta, no te aflijas, es cuestión de ritos. Oh, eso me lo pintó de cuerpo entero a un obispo de la Conferencia Episcopal Argentina. Es cuestión de ritos. Es para gente tonta. No,
No te aflijas, nosotros estamos en la administración, estamos en la papa, no te aflijas, si es así o asá, no pasa nada. Lo importante somos nosotros. ¿Sí? En fin, padre, yo no lo quiero cansar, simplemente quería, bueno, compartir con usted, con las personas que han visto su video. Le agradezco una cosa, que ha tenido usted, aunque sea en un círculo cerrado de amigos, no importa, pero aunque sea, usted ha sabido hablar, porque estas cosas hay que hablarlas. Si yo estoy de acuerdo o no de acuerdo con usted, que es un sacerdote que ha sido formado más o menos en los mismos parámetros que lo he sido formado yo, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no hablamos? Eh, Somos curas. Por lo tanto, yo le agradezco. Y también al padre Giner, porque aunque bien sus sermones son un poco más, menos agresivos o aguerridos o fuertes, sin embargo, nos ha dado la oportunidad de escuchar otra versión, otra campana. Sepa que los curas que celebramos hoy aquí en la misa de San Pío V estamos abiertos a hablar con usted. Lamentablemente no podemos hablar con otros porque no nos dan nunca la cara. O sea, sabemos que están hablando a la gente y a los laicos, pero nosotros no hablan, qué sé yo, no sé. Así que yo le agradezco a usted. Que Dios lo bendiga.